Durante años creí que envejecer era sinónimo de declive inevitable. Lo veía a mi alrededor. Personas que antes caminaban con energía, ahora se arrastraban con resignación. Cuerpos que fueron firmes, ahora se encogían ante el peso del tiempo. Y sin embargo, algo dentro de mí se resistía a aceptar que esa fuera la única manera de vivir los años dorados. Me preguntaba si la debilidad era una consecuencia natural o una elección inconsciente que habíamos normalizado. Fue entonces cuando comencé a observar con otros ojos. Me encontré con historias sorprendentes, hombres y mujeres que, en plena madurez, recuperaban su vitalidad, su fuerza, su entusiasmo, no por milagro, sino porque habían entendido algo que la mayoría pasa por alto. Habían transformado su manera de vivir, de pensar y de cuidar su cuerpo. Y lo más poderoso era que esos cambios no eran radicales ni imposibles. Eran decisiones sencillas, sostenidas por hábitos profundamente conscientes. Hoy quiero compartir contigo 6 hábitos esenciales para recuperar la fuerza muscular en la vejez. Pero no se trata solo de enumerar acciones, sino de entender por qué funcionan, cómo se integran en la vida diaria y qué ocurre en nuestro cuerpo y en nuestra mente cuando los aplicamos de forma coherente. Cada uno de estos hábitos tiene el poder de revertir años de desgaste si se practican desde el conocimiento y la intención adecuada. Lo que voy a revelarte aquí puede parecer simple a primera vista, pero encierra una profundidad transformadora. Por eso es importante no quedarse en la superficie. Cada paso que detallo a lo largo del video está diseñado para desbloquear una parte distinta de tu potencial físico. Cuando llegues al final, lo entenderás todo con claridad. La importancia de escuchar el cuerpo antes que los síntomas. Durante años creí que el cansancio, la falta de energía o los dolores eran señales normales del paso del tiempo. Me parecía lógico pensar que con los años el cuerpo iba apagándose, como una vela que se consume lentamente. Pero un día comprendí que no era el tiempo el que apagaba la llama, sino la desconexión. Porque lo que muchas veces llamamos envejecimiento no es más que el eco de un cuerpo que llevamos ignorando demasiado tiempo. Fue en una consulta, mientras hablaba con una mujer que apenas podía levantarse de su silla sin ayuda, cuando esa idea se hizo clara. Me dijo: «Yo ya no tengo fuerzas porque soy mayor». Pero al observarla, supe que no era la edad la que la había limitado, sino la falta de atención hacia su propio cuerpo. Le pregunté cuándo fue la última vez que había sentido su cuerpo desde dentro, no como una imagen frente al espejo, sino como una presencia viva. Se quedó en silencio. No lo recordaba. El cuerpo humano es una orquesta silenciosa que emite señales todo el tiempo. Pero si vivimos desde la mente, corriendo entre pensamientos, obligaciones y exigencias, no logramos escucharlas. No porque el cuerpo no hable, sino porque hemos dejado de prestarle atención. Dolor no es castigo, es petición. Fatiga no es fracaso, es un límite que necesita ser honrado. Y la debilidad, muchas veces, no es un síntoma de vejez, sino de abandono. Empecé a observar mis propios hábitos con una lupa distinta. ¿Realmente estaba descansando cuando decía que descansaba? ¿O simplemente me dejaba caer en el sofá desconectado de todo sin preguntarme si ese gesto realmente nutría mi energía? Entendí que el descanso verdadero no es inactividad, sino reparación. Y para que algo se repare, primero hay que prestarle atención. Una de las prácticas más reveladoras para mí fue comenzar el día con una breve pausa de observación corporal. Antes de levantarme de la cama, cierro los ojos y recorro con la mente cada parte de mi cuerpo, no con juicio, sino con presencia. Si hay una tensión, la reconozco. Si hay una rigidez, la respiro. Este pequeño acto,
repetido cada mañana, ha transformado la forma en la que habito mi cuerpo. Ya no espero a que duela, escucho antes de que grite. He acompañado a personas que al desarrollar esta escucha comenzaron a sentir su cuerpo con una claridad que no experimentaban desde su juventud. No por una cuestión física, sino porque volvieron a estar presentes. Volvieron a mirar sus manos con ternura, a tocar sus piernas con gratitud, a caminar sintiendo cada paso como un diálogo con la vida. El cuerpo no necesita que lo forcemos, necesita que lo escuchemos. Necesita que dejemos de tratarlo como un vehículo desgastado y empecemos a tratarlo como un aliado sabio. Cuando lo hacemos, algo extraordinario ocurre. Comienza a responder. Nos devuelve vitalidad, flexibilidad, entusiasmo. Porque cuando se siente amado, se vuelve fuerte. Lo más hermoso de este proceso es que no requiere fórmulas complicadas ni intervenciones extremas. Requiere voluntad, sensibilidad y una pregunta sencilla, pero poderosa. ¿Qué me está diciendo hoy mi cuerpo que ayer no quise escuchar? A partir de esa pregunta, todo cambia, porque ahí comienza el verdadero camino hacia recuperar la fuerza, no solo muscular, sino vital. ¿Y si el cuerpo no se debilita por los años, sino por las veces que dejamos de usarlo con amor? ¿Qué pasaría si el movimiento no fuera un deber, sino una forma de reconectar con la vida? ¿Hasta qué punto hemos confundido el descanso con la desconexión de nosotros mismos? El movimiento diario como medicina regeneradora. Durante mucho tiempo pensé que el movimiento debía estar asociado al esfuerzo, al sudor, al cansancio, como si solo valiera la pena si había dolor de por medio. Pero con los años comprendí que esa visión estaba profundamente equivocada. El movimiento verdaderamente transformador es aquel que nace del amor por el cuerpo, no del castigo. Moverse es una celebración de estar vivos, una forma de recordarle al cuerpo que sigue siendo útil, valioso, poderoso. Un día, en medio de una conferencia, observé a una mujer de avanzada edad que mientras yo hablaba realizaba suaves movimientos con las manos y con los pies. No para llamar la atención, sino porque entendía que su cuerpo necesitaba no quedarse quieto por demasiado tiempo. Al terminar, se me acercó y me dijo con una sonrisa: «Si dejo de moverme, me oxido». Aquella frase se me quedó grabada. Era simple, pero profundamente verdadera. Cuando nos movemos con intención, aunque sea solo al caminar hasta la ventana o al estirarnos en la cama al despertar, estamos enviando una señal a nuestro sistema nervioso. La señal de que seguimos aquí, de que no nos rendimos, que a pesar del paso del tiempo, seguimos eligiendo estar presentes en nuestro cuerpo. Y ese acto tan sencillo tiene un efecto directo en la bioquímica del organismo. Se liberan endorfinas, se mejora la circulación, se activa el metabolismo. Menudo veo a personas que han dejado de moverse por miedo a hacerse daño. Les entiendo. El dolor asusta y la fragilidad paraliza, pero también he visto cómo, con un acompañamiento suave y respetuoso, esas mismas personas descubren que pueden volver a caminar sin temor, que pueden levantar los brazos sin dolor, que pueden agacharse a recoger algo del suelo sin sentir que el cuerpo se va a quebrar. Es en ese momento cuando algo más profundo se restablece: la confianza. Yo mismo he hecho del movimiento un ritual. No siempre tengo tiempo para largas caminatas, pero nunca dejo de hacer al menos unos minutos de estiramiento consciente al comenzar el día. Mientras lo hago, no pienso en hacer ejercicio. Pienso en cuidar mi biología, en oxigenar mi cerebro, en liberar tensiones. Es un acto casi sagrado, íntimo, donde no solo se mueve el cuerpo, también se mueve la vida dentro de mí. He trabajado con personas que
Luego de meses inmóviles, comenzaron con gestos tan pequeños como abrir y cerrar las manos, girar los tobillos, levantar los brazos al ritmo de una música suave. Y aunque al principio lo vivían con escepticismo, con el tiempo descubrieron que esos gestos abrían una puerta hacia más energía, más entusiasmo, más conexión con su entorno. Porque cuando el cuerpo se activa, el alma también despierta. Lo que más me emociona de este proceso no es solo ver cómo mejora la fuerza o la flexibilidad, sino cómo se transforma la mirada. La mirada de alguien que vuelve a sentir que puede, que no todo está perdido, que aún hay camino por recorrer, porque el movimiento no solo alivia el cuerpo, también devuelve dignidad, esperanza, propósito. Moverse cada día no es un mandato médico, es una forma de honrar la vida. Es un acto de resistencia luminosa frente a la resignación. Es una decisión silenciosa, pero profundamente poderosa. Hoy, a pesar de todo, elijo moverme. Y en esa elección cotidiana comienza el verdadero proceso de recuperación, la respiración como fuente olvidada de fuerza. Durante mucho tiempo subestimé el poder de mi propia respiración. Creía, como muchos, que respirar era simplemente una función automática del cuerpo, algo que ocurría sin que tuviera que prestarle atención. Sin embargo, cuando comencé a observar de cerca la forma en que respiraba, descubrí que en cada inhalación y cada exhalación se escondía un potencial inmenso, capaz de transformar no solo mi cuerpo, sino también mi mente y mi energía vital. Fue en un retiro de silencio cuando tomé verdadera conciencia de la respiración. Estaba sentado, en quietud, sin estímulos externos, y entonces comencé a percibir con claridad el ritmo de mi inhalación, la profundidad de mi exhalación, los espacios entre ambos. Fue como si, por primera vez, me encontrara con mi cuerpo desde dentro. La respiración, sin hacer ruido, me estaba sosteniendo, me daba vida sin pedirme nada a cambio. Desde entonces, adopté un hábito que ha sido una de mis mayores fuentes de fuerza, la respiración consciente. Al despertar, antes de hacer cualquier otra cosa, me siento derecho, cierro los ojos y respiro de forma lenta y profunda. Inhalo por la nariz contando mentalmente hasta 4. Sostengo el aire un instante y luego exhalo suavemente por la boca. Esa práctica, tan sencilla y breve, cambia por completo el tono con el que inicio mi día. Lo curioso es que no solo me sentía más centrado, sino también físicamente más dispuesto. Comencé a notar que mis músculos respondían mejor al movimiento, que mi mente estaba más clara, que la fatiga disminuía. Comprendí entonces que la oxigenación adecuada no solo nutre los órganos, despierta una red de inteligencia corporal que permanece dormida cuando respiramos superficialmente o de forma entrecortada por el estrés. A lo largo de los años, he enseñado este mismo hábito a muchas personas. Algunas estaban recuperándose de cirugías, otras enfrentaban procesos degenerativos o enfermedades crónicas. Y en cada caso, la respiración fue una puerta a una mayor calma, una mayor capacidad de gestión emocional y sobre todo una mejoría sorprendente en el tono vital. Porque cuando respiramos mejor, todo en nuestro organismo funciona con más armonía. En momentos de angustia, he visto cómo una respiración consciente puede evitar una crisis. En momentos de fatiga, cómo puede devolver energía. En momentos de duda, cómo puede brindar claridad. La respiración nos ancla al presente, nos reconecta con el aquí y ahora, y eso, por sí solo, ya es un acto profundamente reparador. Es como si el cuerpo dijera: estoy contigo, no te has perdido, sigues aquí. El músculo
necesita oxígeno, y el oxígeno no entra solo por respirar mucho, sino por respirar bien. Cuando lo entendemos, dejamos de buscar fuerza únicamente en el exterior. Comenzamos a cultivarla desde dentro, desde ese gesto milenario y sagrado que es inhalar con conciencia y exhalar con gratitud. La respiración se convierte entonces en un puente entre la quietud y el movimiento, entre el miedo y la confianza, entre el desgaste y la regeneración. Hoy puedo afirmar, sin duda, que cada vez que el cuerpo se siente débil o tenso, no corro a buscar estímulos ni soluciones rápidas. Vuelvo a mi respiración, vuelvo a ese ritmo que me recuerda que todo puede comenzar de nuevo. Porque mientras respire, tengo una herramienta viva, disponible y gratuita para activar mi fuerza interior. La alimentación como herramienta de construcción muscular. Durante mucho tiempo comí por costumbre, sin prestar verdadera atención a lo que estaba colocando en mi plato. Me alimentaba desde la rapidez, desde la rutina, sin preguntarme si aquello que ingería realmente estaba nutriendo mi cuerpo o simplemente llenando un vacío momentáneo. Fue solo cuando comencé a experimentar una sensación persistente de fatiga muscular, incluso sin grandes esfuerzos físicos, que decidí mirar la comida con otros ojos. Descubrí que el músculo no solo necesita movimiento para mantenerse firme y ágil, necesita también materiales de calidad para ser reparado y reconstruido. Así como una casa no puede mantenerse estable si se le añaden ladrillos defectuosos, el cuerpo tampoco puede sostenerse si le damos sustancias que lo inflaman o lo desgastan. Comencé a investigar no solo qué alimentos eran más ricos en proteínas o minerales, sino cuáles eran los más compatibles con una vida larga, vital y en expansión. Incorporé a mi dieta huevos de calidad, pescados azules de pequeño tamaño, legumbres combinadas con cereales integrales, frutos secos previamente remojados y semillas. Pero lo más importante no fue solo qué incluí, sino qué decidí eliminar. Me alejé del azúcar refinado, de los productos ultraprocesados y de aquellos alimentos que, aunque sabrosos, estaban profundamente desvitalizados. Me di cuenta de que la energía no venía tanto del volumen, sino de la vibración de lo que ingería. Recuerdo a un hombre de más de 70 años que llegó a una de mis sesiones con una pérdida importante de masa muscular. Me dijo con resignación, «Creo que ya no hay nada que hacer». Le propuse un cambio suave, no radical. No se trataba de eliminar todo de golpe, sino de hacer un pequeño cambio cada semana. Al cabo de 2 meses, su fuerza había mejorado notablemente. No porque se volviera joven de nuevo, sino porque por fin su cuerpo recibía los nutrientes adecuados para repararse. La alimentación tiene un poder regenerador cuando se hace desde la conciencia. Comer con atención, masticar lentamente, agradecer cada alimento, todo esto modifica no solo nuestra digestión, sino también la manera en la que asimilamos lo que comemos. Hay estudios que muestran que el sistema nervioso influye directamente en la absorción de nutrientes. Es decir, no solo importa qué comemos, sino cómo lo hacemos emocionalmente. He aprendido que los músculos no se construyen en el gimnasio, sino en la cocina. El ejercicio estimula, pero es el alimento el que repara. Y esa reparación solo ocurre si los ingredientes son los adecuados. Las proteínas son esenciales, sí, pero también lo son el zinc, el magnesio, el hierro, las vitaminas del grupo B. Todo está conectado. Una carencia pequeña, mantenida en el tiempo, puede generar una debilidad profunda. También descubrí el impacto del equilibrio ácido-base en la dieta. Una alimentación muy acidificante, basada en productos refinados, carnes en exceso y lácteos industriales, tiende a inflamar el organismo y comprometer el tono muscular.
En cambio, una alimentación rica en verduras de hoja verde, frutas frescas y legumbres tiene un efecto alcalinizante que favorece la regeneración. Comer bien no es una moda ni un lujo, es un acto de salud profunda. Hoy, cada vez que elijo un alimento me pregunto, ¿esto me construye o me desgasta? ¿Esto me fortalece o me debilita? No busco perfección, sino coherencia. Y en esa coherencia he encontrado una nueva forma de relacionarme con mi cuerpo, no como un receptor pasivo de calorías, sino como un sistema vivo que necesita ser nutrido con amor, conocimiento y respeto. Y si la fatiga que sentimos no viniera del esfuerzo, sino de una sequía invisible dentro del cuerpo, ¿en qué momento dejamos de escuchar esa voz interna que nos pedía hidratación? No por sed, sino por necesidad. ¿Podría el agua ser la medicina silenciosa que hemos pasado por alto durante años? La hidratación inteligente como motor interno. Durante años creí que beber agua era simplemente una cuestión de apagar la sed. Lo hacía de forma automática, sin pensar demasiado. Hasta que un día, en una revisión médica rutinaria, me hablaron de algo que nunca había considerado: una deshidratación crónica leve. No era una enfermedad, pero estaba afectando directamente a mi nivel de energía, a mi agilidad mental y, sobre todo, a mi capacidad de recuperación física. Fue entonces cuando comencé a investigar en profundidad lo que realmente significa estar hidratado. Me di cuenta de que, con la edad, perdemos la sensibilidad hacia la sed. El cuerpo sigue necesitando agua, pero ya no avisa con la misma claridad. Esto hace que muchas personas mayores vivan en un estado permanente de deshidratación sin saberlo. Y eso afecta todo. Los músculos pierden elasticidad, las articulaciones se vuelven más rígidas, la piel se reseca, la mente se fatiga más rápido. Es como si el cuerpo comenzara a apagarse lentamente desde dentro. No se trata solo de beber agua, sino de cómo y cuándo hacerlo. Aprendí a distribuir mi hidratación a lo largo del día sin esperar a tener sed. Comienzo cada mañana con un vaso de agua tibia con unas gotas de limón, que activa mi sistema digestivo y me ayuda a limpiar residuos del metabolismo. A lo largo del día, bebo sorbos pequeños con frecuencia, evitando grandes cantidades de golpe, para no saturar los riñones ni generar una sensación de llenura incómoda. Descubrí también el poder de las infusiones suaves. Las de jengibre, manzanilla, hinojo o menta no solo hidratan, sino que calman, desinflaman y estimulan funciones esenciales del cuerpo. En los días más fríos, estas infusiones se convirtieron en un ritual reconfortante. Ya no se trataba solo de beber, sino de nutrirme en cada sorbo. Incluso los caldos caseros, hechos con vegetales y hierbas, comenzaron a formar parte de mi estrategia de hidratación inteligente. En uno de los talleres que imparto, una mujer me confesó que llevaba años tomando apenas 2 vasos de agua al día. Sufría calambres nocturnos, digestión lenta y una fatiga constante. Le propuse un cambio progresivo, sin forzar. Solo debía aumentar su consumo diario en 1 vaso cada semana. Al cabo de 1 mes, no solo habían desaparecido los calambres, sino que su estado de ánimo había mejorado y su piel tenía un brillo distinto. El agua, aunque invisible, estaba haciendo su trabajo. A nivel muscular, el agua cumple un papel crucial. Un músculo bien hidratado es más resistente, más elástico y menos propenso a sufrir lesiones. La hidratación también favorece el transporte de nutrientes hacia las células y la eliminación de toxinas. Es decir, sin suficiente agua, incluso una buena alimentación y un ejercicio correcto pueden no ser suficientes para lograr una recuperación completa. También comprendí que el tipo de agua importa. Siempre que puedo, elijo agua de manantial o filtrada, libre de residuos químicos innecesarios.
En ciertos momentos del día, añado una pizca de sal marina sin refinar y unas gotas de limón para reponer electrolitos y evitar desequilibrios que a veces generan fatiga inexplicable o dolores de cabeza. La hidratación inteligente no es cantidad, es calidad y oportunidad. Hoy, cuando alguien me pregunta por un consejo sencillo pero poderoso para mejorar su fuerza y su claridad mental, no comienzo por hablar de proteínas o ejercicios. Comienzo por el agua, porque el agua no solo hidrata el cuerpo, también limpia la mente, suaviza el ánimo y mantiene vivas las raíces invisibles de nuestra vitalidad. El descanso profundo como constructor invisible de fuerza. Hubo una etapa en mi vida en la que dormía, pero no descansaba. Me acostaba tarde, me levantaba temprano y durante la noche mi mente seguía activa, procesando ideas, preocupaciones o recuerdos. Me decía a mí mismo que estaba acostumbrado, que era parte de mi ritmo de vida. Pero con el tiempo comencé a notar señales que no podía ignorar. Dolores musculares sin motivo aparente, una niebla mental persistente, una sensación de agotamiento al despertar que no correspondía con las horas que había estado en la cama. Fue entonces cuando comprendí que el cuerpo no se regenera en cualquier tipo de sueño. Necesita un descanso profundo, reparador, sostenido. Es durante ese descanso que el sistema hormonal se reequilibra, que los tejidos musculares se reconstruyen, que el sistema inmunológico se fortalece. El cuerpo en realidad trabaja intensamente mientras dormimos, pero lo hace en un entorno de silencio y oscuridad, como un jardinero que cuida su campo sin hacer ruido. Empecé por observar mis rituales antes de dormir. Descubrí que las pantallas, los pensamientos acelerados, las comidas tardías o las discusiones nocturnas alteraban profundamente mi capacidad para entrar en un sueño profundo. Comencé entonces a respetar una hora sagrada para mí, la hora previa al descanso. Durante ese tiempo apago todo lo que me conecta con el exterior y enciendo lo que me reconecta con mi interior. Me ayudó mucho la lectura tranquila, la música suave, una respiración consciente o incluso una breve meditación enfocada en el cuerpo. Al principio no fue fácil. Mi mente seguía queriendo correr, pero poco a poco, como un niño que se acostumbra al arrullo, mi sistema comenzó a entregarse a esa calma. Y al hacerlo, algo cambió. Al despertar, ya no sentía que arrastraba el cuerpo. Sentía que lo habitaba de nuevo con energía. También comprendí que el lugar donde se duerme es tan importante como el acto de dormir. Un dormitorio oscuro, libre de ruidos innecesarios, bien ventilado y con una temperatura agradable, puede marcar la diferencia entre una noche de interrupciones y un descanso reparador. Incluso el colchón, la almohada y la posición al dormir se convirtieron para mí en aliados silenciosos del proceso regenerativo. En una de mis sesiones con un grupo de adultos mayores, hablamos sobre la relación entre descanso y fuerza muscular. Una mujer compartió que desde que cuida sus horarios de sueño, puede subir las escaleras sin detenerse. Otro comentó que ya no necesita apoyarse tanto al caminar. Y no habían cambiado ni su dieta ni su rutina de ejercicios. Solo habían comenzado a dormir mejor. El descanso, cuando es profundo, tiene un poder terapéutico que a menudo se subestima. La noche no es solo una pausa entre dos días. Es el terreno donde se siembra la energía con la que viviremos mañana. Si aprendemos a respetarla, el cuerpo nos lo agradece con claridad, equilibrio y fuerza. Descansar no es perder el tiempo, es invertirlo en lo más valioso, nuestra capacidad de vivir con plenitud y con presencia. Hoy, cuando siento que algo en mí se desajusta, no busco soluciones inmediatas en el exterior. Me detengo y me pregunto, ¿he descansado lo suficiente?
Le he dado a mi cuerpo el tiempo y el espacio que necesita para repararse, porque sé que en ese descanso profundo se encuentra una fuerza silenciosa que reconstruye lo que el día ha desgastado. Te has detenido a escuchar cómo te hablas cuando nadie más te oye. ¿Y si el mayor obstáculo para tu fuerza no estuviera en tu cuerpo, sino en tus pensamientos? ¿Qué pasaría si cambiar una sola frase interna pudiera cambiar todo tu estado físico? La mente como aliada o enemiga del cuerpo. Durante mucho tiempo, creí que para recuperar fuerza física bastaba con entrenar los músculos y alimentarse bien. Pero hubo una etapa en la que, pese a hacer todo lo correcto, sentía un límite invisible. Nada parecía avanzar. Fue entonces cuando comprendí que la clave no estaba solo en el cuerpo, sino en la mente que lo guía. La fuerza no nace únicamente del esfuerzo físico, sino de la creencia profunda de que ese esfuerzo tiene sentido. He conocido personas con diagnósticos severos que lograron avances asombrosos simplemente porque se negaron a aceptar la idea de que todo estaba perdido, no por negar la realidad, sino porque dentro de ellas vivía una convicción silenciosa. Todavía puedo. Esa frase, repetida con honestidad, tiene el poder de despertar mecanismos internos que muchas veces la medicina no puede explicar por completo. Empecé entonces a observar mis pensamientos con mayor atención. Me di cuenta de cuántas veces me hablaba desde el miedo o la duda. Esto ya es muy tarde para ti. No tienes la energía suficiente. ¿Para qué intentarlo? Y comprendí que esas pequeñas frases, dichas en voz baja, tenían el poder de debilitarme más que cualquier enfermedad. Así que comencé a transformar ese diálogo interno en un espacio de aliento, no de exigencia. Cada mañana me decía a mí mismo, estoy reconstruyendo mi fuerza, mi energía está despertando. No lo hacía por consuelo, sino por coherencia con la vida que deseaba construir. Y con el tiempo, esos pensamientos comenzaron a tomar forma en el cuerpo. Mayor claridad, más ligereza, menos resistencia al movimiento. Porque cuando la mente camina junto al cuerpo, todo el sistema responde con mayor armonía. He acompañado a personas que han sanado desde el afecto que comenzaron a dirigir a su propio cuerpo. Recuerdo a un hombre que, tras años con una pierna inmóvil, empezó a tocarla con respeto, a agradecerle, a hablarle con ternura. No fue magia, pero al cabo de semanas, esa pierna empezó a recuperar parte de su fuerza. El cuerpo no olvida lo que es sentirse amado. Hoy entiendo que la mente puede ser el mayor límite o el mayor impulso. Antes de comenzar cualquier movimiento físico, elijo cultivar un pensamiento de alianza. Estoy contigo, porque cuando el cuerpo se siente acompañado, empieza a desplegar un poder que no proviene del músculo, sino de la voluntad más profunda de vivir con dignidad y plenitud, la coherencia diaria como el verdadero secreto. A lo largo de los años he comprendido que no son los grandes esfuerzos puntuales los que transforman el cuerpo, sino los pequeños actos repetidos con amor y constancia. La coherencia es una fuerza silenciosa, casi invisible, pero profundamente transformadora. No necesita ruido ni reconocimiento. Su poder está en la repetición serena, en la fidelidad a uno mismo incluso cuando no hay resultados inmediatos. Recuerdo a una mujer que había probado rutinas intensas, dietas milagrosas y tratamientos exigentes. Todos duraban poco. Estaba agotada, frustrada por los altibajos. Le propuse algo que, al principio, le pareció demasiado simple: hacer menos, pero hacerlo todos los días. En pocos meses, su cuerpo hablaba por ella. Se sentía más ligera, más fuerte, más viva. Había dejado de perseguir soluciones rápidas para comenzar a habitar un ritmo propio. La coherencia no es rigidez,
Hay días en los que puedo caminar durante una hora y otros en los que solo estiro durante unos minutos. Pero no abandono el gesto, porque cada vez que repito ese pequeño acto con conciencia, le recuerdo a mi cuerpo que sigo comprometido. La fuerza no se construye en actos heroicos, sino en decisiones suaves y persistentes. He visto cómo muchas personas creen que si fallan un día, todo está perdido. Pero esa es una visión punitiva, no realista. La coherencia verdadera es humana, incluye tropiezos, pausas y reinicios. Y en lugar de castigar el error, lo transforma en oportunidad. Como las gotas de agua que con el tiempo modelan hasta la piedra más firme, así actúan los hábitos sostenidos con compasión. Cada cierto tiempo, reviso mis rutinas y me pregunto si aún están en sintonía con mis valores y necesidades. Cuando descubro que algo ya no encaja, no me castigo, ajusto con suavidad, porque ser coherente también implica ser honesto, no seguir por inercia, sino porque aún resuena con lo que soy. Hoy, cuando me preguntan cuál es el secreto para recuperar la fuerza en la vejez, hablo de esto, de la decisión cotidiana de cuidar el cuerpo con el mismo respeto con el que uno cuida una planta. No se trata de perfección, sino de presencia, porque solo cuando hay coher, ahora ya lo sabes. Recuperar la fuerza muscular en la vejez no es un acto de juventud perdida, sino de sabiduría reconectada. No importa cuánto tiempo haya pasado, ni cuán frágil sientas tu cuerpo en este momento. Lo que realmente importa es la decisión que tomes hoy. Porque cada hábito que te he compartido no es una meta en sí mismo, sino una puerta que puedes abrir con intención, con cuidado, con constancia. El poder no está fuera de ti, está en cada paso que decidas dar a partir de ahora. Así que te invito, con todo mi corazón, a no quedarte solo con la información. Llévala a tu vida. Habita tu cuerpo con respeto, habla con tu mente con ternura, y honra tu fuerza como la semilla que, con amor y coherencia, puede volver a florecer en sí. El cuerpo, poco a poco, comienza a florecer desde dentro.